Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Me paso al versículo 30. Y cumplidos 40 años, dice que un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llama de una zarza. En fuego de llama de una zarza o en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Gloria a Dios. Y le dijo el Señor: quita los zapatos o las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén. Tenemos, hermano, que cuando Dios llama a un hombre, el Señor, hermano, no mira si aquel hombre tiene capacidad intelectual, Gloria a no mira Dios. si es rico, tampoco si es pobre. El Señor, hermano, es el que hace el llamado conforme a su voluntad. Amén. Y Dios llamó a Moisés, por cierto, me llamó la atención, hermano, siendo de 80 años. ¿Sabe cuántos años vivió Moisés, hermano? ¿Cuántos? 120 años vivió Moisés. Gloria a Dios. Bueno, pues prácticamente estaba más allá de la mitad de su edad, mucho más allá, estaba en 2/3 partes de su vida, ¿sí? 80 años y el Señor lo llama. Tampoco, hermano, es la edad en la que el Señor se fija como para decir, bueno, Dios llama a uno que esté joven, fuerte, esté vigoroso y pueda trabajar en el Señor. No, hermano, tampoco es la edad. Dios se glorifica, hermano, sea un anciano, sea un joven. Dios se glorifica en aquello que no es, para establecer, hermano, lo que es. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vemos esta narración que hace Esteban, por cierto, acerca del llamamiento de Moisés. Pero vamos ahí, hermanos, a Hebreos capítulo 11, donde nos da más detalles del llamamiento de un hombre que Dios usó, hermano, para liberar a su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Versículo 24 dice, en el nombre del Señor Jesús: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Gloria a Dios. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey o de Faraón, porque se sostuvo como viendo Al invisible. al invisible. Ahí está, hermano, el llamamiento de Moisés. Moisés, hermano, fue criado como hijo de la hija de Faraón.
¿Imagina usted qué privilegio tan grande tuvo Moisés? No estuvo con el pueblo hebreo que en ese tiempo fue esclavizado, fue tratado muy duramente. Él tenía el privilegio de continuar, hermano, él podía gozar de ese privilegio de continuar en el palacio de Faraón y de gozar de todos los privilegios como un hijo de la hija de Faraón. Posiblemente esta mujer, hermano, no tuvo hijos y se acuerda que prácticamente lo adoptó a Moisés. Por cierto, fue criado, ¿verdad? La que lo crió en cierta manera fue su propia madre. Recuerda a su hermana, a María, hermano, que fue a avisar de que ella conocía a una hebrea que lo podía criar. Y fue y trajo a la propia madre de Moisés, hermano, que fue quien lo crió. Gloria a Dios. Pero quien lo adoptó, hermano, fue la hija de Faraón. Muy posiblemente, hermano, Moisés hubiera podido llegar o encumbrarse al trono de Egipto, hubiera podido ser un faraón en la tierra de Egipto. Porque además, hermano, fue educado en la mejor sabiduría de los egipcios. ¿Sí? Un hombre en cierta manera educado según la sabiduría del mundo de Egipto, hermano. Pero cuando el Señor lo llama, hermano, Moisés rehúsa a todo eso. Qué tremendo, hermano, qué grande es el llamamiento de Dios. Pues dice el versículo 24, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, Gloria a Dios. escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Dejó a Egipto, hermano, Aleluya. no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe que salir al desierto con una multitud tan grande era de veras porque se sostenía viendo al invisible? ¿Sabe lo que implicaba, hermano, salir con una multitud tan grande al desierto? ¿Sabe cuántos eran? La Biblia dice que eran solamente hombres, 600,000 hombres. Bueno, pues las mujeres y los niños cuadruplican a los hombres, o a veces más. Entonces, considere usted 6 por 4, 2,400,000. Una multitud grande, hermano. Y para salir al desierto, algunos estiman que para poder mantener a una población tan grande, se estimaban 12 vagones de tren, o 2 trenes, no vagones, sino 2 trenes, uno en la mañana de por lo menos 1 kilómetro, casi 2 kilómetros, porque el dato lo tomé en millas. Así decía el dato, era por lo menos un tren de 1 milla lleno de vagones por la mañana, y otro tren en la tarde, también de una longitud de casi 2 kilómetros, o 1 kilómetro 700 604. metros, o 600 y tantos metros aproximadamente. Hermano, es algo tremendo. De veras que Moisés, hermano, salió como sosteniéndose, como viendo al invisible. Gloria a Dios. ¿Se imagina para dar de agua a una multitud tan grande? Dios lo hizo posible, claro. Aleluya.
dice que de la peña salieron torrentes de agua. Tenía que ser así, hermano, pues alguien se imaginará que salió un chorrito, ¿no? Pues que iba a ser un chorrito para tantos millares de gente. Pero sí, la Biblia dice que de la peña salieron torrentes de agua. Bueno, Dios hizo grandes cosas. Pero Dios escogió a Moisés, un hombre que dejó todas sus comodidades, dejó todos los privilegios de la casa de Faraón. Escogió, hermano, antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, el llamamiento de un hombre que Dios dio. Que Moisés, hermano, pese a que al principio se mostró renuente, ¿sí? Recuerda, hermano, cómo Moisés se mostró renuente y el Señor le dijo, vamos a ir a leer un poquito de esto en el libro del Éxodo. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3, versículo 11, dice ahí la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo seré contigo. Aleluya. Aquí, hermano, lo importante no es quién soy yo. Sí, amén. Lo importante no es que uno diga, pues ¿quién soy yo, Señor? No terminé ni la preparatoria. Aleluya. No tengo una carrera, una profesión. Quizás el hermano que es ingeniero, quizás el otro hermano, ¿verdad?, que estudió, que tiene una profesión exitosa. Pero ¿quién soy yo? Es que aquí el punto, hermano, no es quién somos nosotros. Gloria a Dios. Sino aquí el punto, hermano, quién es el que nos envía. Gloria a Dios. El punto no es quién soy yo, sino quién es Él, hermano. ¿Quién es el Señor? Y el Señor se lo dejó muy claro a Moisés, diciéndole, ve porque yo seré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Bueno, quizás aquellos que han sido llamados por Dios tenemos o tuvimos, ¿verdad?, esa incógnita, ese cuestionamiento. ¿Qué les voy a responder, Señor? Recuerdo cuando a mí el Señor me llamó, hermano. No era ni diácono, no era ni ministro. Es más, me dio pena levantar la mano y decir yo voy. Estaba yo en Bell Gardens, California, cuando el hermano Nicolás Soto, quien fue quien me bautizó, mi pastor en ese entonces, ¿verdad?, hizo el llamado. Hay una familia allá en La Pehuala, Guerrero, de ahí de California, que quiere que vaya alguien a hablarle a sus familiares allá a La Pehuala, Guerrero, tierra caliente, por cierto. En ese momento ardió mi corazón, hermano, sentía que el corazón me latía grandemente. Gloria a Dios. Decir, yo voy. De hecho, lo dije, pero se lo dije al pastor de manera individual. No sé, en público dijeron, pues ¿quién es? Gloria a Dios. Y solamente, hermano, en ese entonces un anciano levantó su mano y dijo, yo voy. Cuando yo le dije al pastor, hermano, yo también voy, el pastor dijo, bueno, pues aunque sea para que le ayudes al hermano a cargar las Biblias, los himnarios, está bien, adelante.
Fue en pleno 1985, hermano, cuando estaba la ley en su apogeo de amnistía de Simpson-Mazzoli, que daba amnistía fácilmente. Muchos hermanos que llegaron después que yo aprovecharon esa amnistía y arreglaron ciudadanía en aquel país. Pero el llamado que Dios estaba haciendo, hermano, fue más grande que el sueño americano. Gloria a Fue más Dios. grande que los verdes que le dicen, ¿verdad? Tenía ya inclusive un carro, lo dejé fiado, hermano. Ahí me mandaron después, no todos, me mandaron algo de dinero de ese carro. Y bueno, hermanos, fui ante este llamado, del cual no me arrepiento, hermano. Gloria a Dios. Fue algo maravilloso. Y bueno, recordé cuando yo le dije al pastor, hermano, y si me preguntan de esto y de lo otro, el hermano en realidad no era muy docto en las profecías, en las escrituras, pero era un hombre muy generoso, muy sencillo, muy amoroso. Recuerdo que el hermano me dijo, hermano, pues les dices que Cristo los ama. Les dices, Cristo te ama. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues esa fue la poca instrucción que recibí. Oraron por un servidor. Pero en realidad, hermano, quien me instruyó fue el Señor. Gloria a Dios. Ahí en el campo, cuando había necesidades de hablar, de asistir a los necesitados, enfermos, cuando había necesidad de hablar la verdad ante los religiosos. Recuerdo que en ese tiempo estaba en su apogeo el movimiento carismático. Y bueno, nos concedieron una tregua de 5 minutos. Nos reuníamos con ellos. 5 minutos me dejarían hablar sin interrumpirme. Y 5 minutos los dejaría yo hablar sin interrumpirlos. Y en esos 5 minutos, hermano, benditos 5 minutos, el Señor me daba palabra para hablarles la palabra de Dios. Gloria a Dios. Recuerdo que insistía, ¿verdad? A ver, ¿de qué religión es usted? Y es que tenían un libro que se llamaba Diálogo con los protestantes. Y tenía una gran lista, y tiene todavía ese libro, una gran lista de todos los nombres de las religiones. Religión X, religión fulana, religión, iglesia fulana, iglesia, todas, muchas. Y ahí tenía fecha en que se fundó y su fundador. Y por ende, me querían encontrar en la lista para decirme, usted no es la iglesia de Cristo porque no se fundó en el siglo I y su fundador fue fulanito de tal. Y como no me encontraron en la lista, se desesperaban. No, es que tiene que tener una religión, tiene que tener una organización religiosa. No la tengo. Y bueno, pues esto desesperaba a las personas, me querían poner de muchas cosas. Pues aunque sea le vamos a poner testigo de Jehová. No soy testigo de Jehová. Entonces díganos qué es. Soy de Cristo. Sí, la Biblia dice que los discípulos los empezaron a llamar cristianos y ellos mismos se llamaban. La gente al ver sus hechos decía, estos son cristianos. ¿Saben lo que es cristianos? Cristianos es de Cristo. Hermanos, aquí vemos que Moisés le preguntó al Señor, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me han enviado a vosotros. Ahí está, lo importante, hermano, no es quiénes somos nosotros, sino quién es Él. Por eso Pablo dijo allá en 2 Corintios capítulo 4,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 dice el versículo 1: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Siempre hay ese temor, es que no me van a creer. Moisés también dijo: no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido el Señor. Gloria a Dios. Ahí el Señor le manifestó señales que lo habían de respaldar. Y todavía en el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algo así como tartamudo. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar, como diciendo: envía a otro. El Señor, hermano, así como le prometió a Moisés: yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso mismo el Señor nos lo ha prometido a nosotros, y ciertamente, hermano, nos lo cumple. Gloria a Dios. Pues cuando nos dejamos guiar por el Señor, hermano, empezamos a hablar la palabra, y bueno, nosotros mismos somos los sorprendidos al decir: bueno, ¿cómo pude hablar tanto? ¿De dónde me salió tanta palabra? Pues es la promesa del Señor. Yo seré el Consolador. Lo que dijo allá el Señor en Juan capítulo 14. Mire, vamos a verlo. Juan capítulo 14. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa promesa la tenemos nosotros, hermano. El Señor nos enseña. Gloria a Dios. En días pasados, cuando andaban los candidatos a gobierno de allá de Valle de Juárez, pues toda la gente estaba buscando respaldo, y bueno, pues el equipo de la candidata allá a la presidencia recurrió a nosotros con todo su equipo para que oráramos por ellos. Bueno, pues antes de orar por ellos van a escuchar la palabra de Dios, y hermanos, el Señor me dio palabra. Me dio palabra para estas personas, y bueno, yo lo puedo decir porque sentí el respaldo de Dios. Gloria a Dios. El consejo de Dios por medio de la Biblia fluyó para ellos, y bueno, pues oramos por ellos. Aleluya. Señor Jesús. Y es que les decía a ellos, ¿verdad? Como se lo digo también a ustedes, la Biblia es, como alguien ha dicho, la enciclopedia más amplia. Pues ahí encontramos historia. Los historiadores, hermano, tuvieron que definir la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Si hablamos de ciencia, si hablamos de geología, bueno, pues la Biblia, en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo aproximadamente, ya decía que la tierra era redonda. Gloria a Dios. Eso, hermano, lo llegaron a descubrir muchos siglos después de Cristo. Sin embargo, la Biblia en ciencia, hermano, en leyes, hermano, ¿sabía usted que los abogados tienen su primer código de leyes en la Biblia?
reconocen que el primer código que se emitió de leyes fue en la Biblia. Gloria a Dios. Por ende, la Biblia tiene, hermano, el consejo para el político, para los reyes, para los gobiernos, para los ciudadanos, para los trabajadores. ¿Se acuerda de cómo nos aconseja a los empleados? No sirviendo al ojo, no para agradar al ojo, sino como sirviendo al Señor. Aconseja a los padres, aconseja a los hijos. Es, hermano, sin duda el escrito más completo. Cuando uno de mis hijos entró al bachillerato, en la primera clase que tuvo de literatura, dijo el profesor: la Biblia es la madre de toda la literatura. Entonces, hombres de ciencia, hombres maestros, ¿verdad?, reconocen la Biblia como el libro de libros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermano, la palabra de Dios. Por eso tenemos la confianza que Dios, cuando llama a un hombre, Dios le va a dar palabra y sabiduría. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, cuando reconocer el llamado de Dios. Santo es su nombre. Vamos a ver, hermano, ahí en Génesis capítulo 12, el llamado del padre de la fe, que fue Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué sentiría usted si le dijera al Señor: vete de tu tierra y de tu parentela? Vas a dejar a mami, a papi, a todos tus parientes y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Hermano, cuando es un llamado de Dios, el hombre atiende a ese llamado pese a todo. Cuando el hombre dice no, hermano, cuando apenas el pastor le quiere encargar de hacer una encomienda a un hermano, dice: no, hermano, no puedo, mire, yo tengo un trabajo, ya a esa hora estoy muy ocupado, trabajo horas extras. Es evidente que ahí no hay llamado de Dios. Gloria a Dios. Cuando hay un llamado de Dios, el hombre, hermano, puede dejar todo. Tenemos, hermano, hombres que Dios ha llamado y han dejado profesión, han dejado herencia, han dejado, hermano, muchas cosas. Nuestro hermano José Ángel, cuando el Señor lo llamó, dejó su tierra y su parentela. Y bueno, estuvo unos días en San José de Gracia y ahí el hermano, de manera sumisa, obedeció el llamado y la necesidad que le mostraron los ministros de aquel entonces, los pastores, que le dijeron: hermano, hay la necesidad en Puebla. Y el hermano dejó su tierra, dejó su parentela y vamos a Puebla. Y así, hermano, hay hermanos que evidentemente han dejado muchas cosas por servir al Señor. Gloria a Fíjese, Dios. hermano, cuando Dios llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano. Mire lo que dice de este llamado
Hebreos capítulo 11. Hebreos también nos habla, hermano, de Abraham. Gloria a Hebreos Dios. capítulo 11. Ya vimos que nos habló de Moisés. Bueno, también nos habla de Abraham en este capítulo llamado de la fe. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 8 y 9. Por fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo, hermano? Obedeció. Obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela, irás a la tierra que yo te mostraré. Obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió, ¿cómo, hermano? Sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Usted podría ir a un lugar sin saber a dónde es. Bueno, si es el llamado del Señor y es el Señor quien nos está llamando, seguro que sí podrá. Gloria a Dios. Pero si no es el llamado del Señor o usted no atiende el llamado del Señor, quizás va a decir, pues que hay allá, hay trabajo, hay una casa donde hospedarse, hay boiler de paso o boiler solar, hay ayuda. Y dijo un hombre por ahí, ¿verdad? Pues vamos por fe. ¿Por cuál fe, verdad? Después de que investigó todo lo que había, pues van por fe, ¿verdad? En lugar de bendito el nombre del Señor Jesús. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Usted cree que cuando yo fui a Guerrero sabía cómo iba a ser esa tierra? Todo lo contrario de Zacatecas, de donde yo soy originario. Tierra caliente a tierra fría. Gloria a Dios. Es más, hermano, para bañarnos había que poner una cubeta de agua bajo la sombra para que se le quitara lo caliente un poco, para que se dé una idea. Aunque había ríos muy cristalinos que descendían, cuidado, no podía llegar y lavarse la cara porque estaba caliente el agua. Para entrar a bañarse a un cuartito, pues había que matar primero. Si se quería bañar más o menos a gusto, había que matar primero los alacranes, ¿sí? Porque abundaban en esa tierra caliente. Y muchas cosas muy diferentes, hermano. Es más, le voy a contar algo que es hasta cierta forma penoso. Cuando yo salí, hermano, en esta misión, ¿sabe qué? Yo para ese entonces no comía frijoles. Me dijo el hermano, pero es lo que te va a ofrecer la gente. Pues amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que no solamente eran frijoles, sino eran combas. Las combas es un frijol más grande, más oscuro y con el pelito más grueso. Gloria a Dios. Eso es el llamado del Señor. En Zacatecas con trabajos había visto yo una ranita, un sapito de este tamaño. No, hombre, la peruana les daba la vuelta. Salían unos sapos así grandísimos, ¿verdad? Que mejor los rodeaba porque estaban grandísimos, hermano. Pues un contraste, ¿verdad? De tierra caliente a tierra fría. Y bueno, hermano, cuando el Señor nos llama, estaremos dispuestos, aunque no conozcamos la tierra a donde vamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 9, por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Moró en cabañas, hermano, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Gloria a Bendito Dios. el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver el llamado que hace el Señor a sus discípulos, hermano. Mateo capítulo 4. Aleluya. Mateo capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 18.
al 22. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, ¿qué hicieron, hermano? Le siguieron. Le siguieron, dejando las redes, dejando su trabajo, hermano, dejando la barca, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí está el que vendría a ser Juan el apóstol. Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, ¿qué hicieron, hermano? Dejando luego el barco. Dejando luego el barco y a su padre, Le le siguieron. siguieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, ahí está. Sin duda, hermano, era una empresa familiar, ahí tenían su barco, su padre, junto con ellos, pues eran los dueños, pero ante el llamado del Señor, dejaron su negocio, su trabajo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, ahí en Juan capítulo 1, Aleluya. Evangelio según Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios, capítulo 1. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 43. Dice ahí la palabra de Dios: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, ¿qué le dijo a Felipe? Sígueme. Sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele: de cierto os digo, he aquí, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Allí está, hermano, cómo el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Mateo capítulo 9, vamos a ver cómo dice Mateo 9. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 9. Y pasando Jesús de allí vio a un hombre que estaba sentado, ¿dónde? Al banco de los públicos tributos. O sea que este hombre, hermano, tenía un puesto en lo que hoy vendría siendo el SAT, sistema de administración tributaria. Estaba en el banco de los públicos tributos. Pero cuando el Señor lo llama, dice ahí el texto al cual, dice: el cual se llamaba Mateo, y dícele, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Dejó, hermano, su puesto, dejó su empleo, un buen empleo que tenía, hermano, y siguió al Señor. Esa voz, hermano, resonó en su corazón cuando sencillamente Jesús le dice: sígueme. Y se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Dejó su puesto. Siempre, hermano, se da cuenta cuando Dios llama a un hombre,
dejan puestos, dejan carrera, dejan muchas cosas, hermano, ante el llamado del Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 9, Dios llama a un hombre, hermano, también llamado Saulo de Tarso. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos? Y Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Era un hombre con facultades, hermano, muy bien relacionado con el gobierno también. Versículo 3, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué dijo, hermano? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Humildemente este hombre desde el principio dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está, hermano, cuando alguien está dispuesto ante el llamado del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, hermano, Pablo habla de este llamado. Filipenses capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 4 en adelante: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está diciendo el apóstol Pablo, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, helas reputado o téngolas como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo o aún tengo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice, hermano? Lo he perdido todo. Lo he perdido todo y téngolo por estiércol. ¿Cómo dice en la versión 60? Téngolo por basura. Gloria a Dios. Este hombre, hermano, estaba muy bien posicionado. Fariseo, hebreos de hebreos, un hombre con muchas facultades, con mucho conocimiento secular, tanto que cuando los reyes lo oían hablar, como Festo, le dijo Pablo: las muchas letras te volvieron loco, porque reconocían que Pablo era de muchas letras, de mucho conocimiento, un hombre muy letrado, muy intelectual. Pero Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que estas palabras son palabras de cordura y de templanza. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo, hermano, habla en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice: yo no fui con sabiduría humana, no fui, hermano, pretendiendo saber yo algo, yo de mí, no. Más vamos a leerlo ahí, primera a los Corintios, dije, capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza,
y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, ahí está como el Señor llama a los hombres. Si usted siente el llamado, hermano, ¿qué está dispuesto a dejar? Gloria a Dios. Si usted está considerando en segundo término el llamado del Señor, pues quizás es porque no tiene el llamado, quizás porque no está dispuesto a sacrificarse, pero sin duda el llamado del Señor, hermano, es muy grande, es maravilloso cuando Dios llama a un hombre. Mateo capítulo 9, Gloria a y Dios. ahí vamos a terminar, hermano, en Mateo capítulo 9. Yo creo que vamos a dejar segunda parte Gloria a Dios. Aleluya. para otra ocasión. Mateo capítulo 9, ¿lo tenemos? Versículo 36 al 38. Dice ahí la palabra de Dios: y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies, hermano? Jesucristo. Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies que ¿qué haga? Envíe Que obreros. envíe obreros a su mies. ¿Quién los envía? El Señor Jesús. No el obispo presidente, no el seminario episcopal o el seminario Gloria a Dios. ministerial. No, quien envía obreros a su mies es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que haya quien, hermano, atienda a este llamado. El llamado del Señor, hermano, al ministerio es tan importante. No es importante que el llamado a ser médico, porque el médico pues cura enfermedades, a veces acierta y a veces no. Pero el que es ministro de Dios cura, hermano, el alma Gloria a con Dios. una medicina eficaz, la palabra de Dios. Aleluya. De una manera acertada, pues la palabra de Dios, hermano, es totalmente acertada, es cierta. La profesión de un siervo de Dios, hermano, es más importante que la del arquitecto, porque este hace puentes y hace obras magníficas para comunicar, para poder engrandecer las ciudades. Pero el ministro, el siervo de Dios, hace puentes para guiarte hasta la vida eterna. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vea, hermano, qué importante es el llamado al ministerio, el llamado a la mies. Gloria a Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Obreros, hermanos, se necesitan. Hemos dicho, no supervisores, no, el Señor no está pidiendo supervisores. Gloria a Dios. ¿Quién la quiere de supervisor, verdad? A ver, ¿qué tal tocan los músicos? ¿Tocan bien? ¿Tocan mal? Le dijeron por ahí al pastor, ¿sabe qué, hermano? No me gustó, ¿verdad? Cómo cantaron los músicos, los hermanos, los músicos. Le digo, pues qué bueno, porque no era para usted. Gloria a Dios. No es para usted. No, el Señor, hermano, no está pidiendo supervisores. A ver, el hermano usa buena hermenéutica, usa buena exégesis, usa
usa buena gramática. No, este hermano se me hace que no es buen pastor porque no sabe gramática. Paz de Cristo. No estamos pidiendo supervisores obreros asumidos. Amén.